Crié a mi nieto durante 15 años, hasta que descubrí que no era mi nieto y que mi hija no murió por accidente. El día que enterramos a mi hija Lucía fue el día que mi vida se dividió en dos mitades irreconciliables, antes y después. Con 54 años, me encontré sosteniendo a un bebé de apenas 2 meses mientras el ataúd de su madre descendía lentamente a la tierra húmeda del cementerio. La lluvia caía suavemente, como si el cielo también llorara por ella. Carlos, mi yerno, estaba destrozado, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No puedo hacerlo solo, Dolores, me dijo con voz quebrada cuando todos se habían marchado. No sé cómo criar a Daniel sin ella. Y así, sin pensarlo 2 veces, abrí mi casa y mi corazón a ese pequeño ser que se convirtió en mi única razón para seguir adelante. El accidente había sido brutal según nos contaron. Un conductor ebrio, una curva peligrosa, una noche de niebla espesa. Lucía volvía de visitar a su hermana en Valencia cuando ocurrió. Carlos me llamó a las 4 de la madrugada con una voz que apenas reconocí. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Solo quedaba Daniel, milagrosamente ileso en su silla de auto. Los médicos lo llamaron el milagro de la carretera nacional. Para mí, era simplemente el último regalo que me dejaba mi hija, un pedacito de ella que seguiría creciendo en este mundo. Los primeros años fueron un torbellino de pañales, biberones y noches sin dormir. A mis años, criar a un bebé no era tarea fácil, pero cada sonrisa de Daniel me daba la energía que necesitaba. Carlos venía los fines de semana, pero su trabajo como ingeniero en una multinacional lo mantenía constantemente ocupado. Es mejor así, me decía mientras observaba a Daniel gatear por el salón. El niño necesita estabilidad, y tú se la das mejor que yo. No me importaba cargar con esa responsabilidad. Daniel tenía los ojos de Lucía, su misma forma de fruncir el ceño cuando algo le intrigaba. Cada vez que lo veía, veía a mi hija viviendo a través de él. Cuando Daniel cumplió 5 años, Carlos aceptó un trabajo en Alemania. Las visitas se volvieron más esporádicas, las llamadas telefónicas más breves. Pero teníamos nuestra vida, Daniel y yo, una rutina perfecta construida alrededor del amor que nos profesamos. Le enseñé a leer con los mismos cuentos que había leído a Lucía, lo llevaba al mismo parque donde ella había jugado, le preparaba las recetas que a ella tanto le gustaban. En cada gesto cotidiano, mantenía viva la memoria de mi hija. Daniel creció como un niño dulce y reflexivo. Le encantaba dibujar, igual que a Lucía. Pasábamos tardes enteras en el porche trasero, él con sus lápices de colores y yo con mi tejido, en un silencio cómplice que solo rompían los pájaros del jardín o sus preguntas ocasionales sobre su madre. ¿Cómo era su risa, abuela? ¿Le gustaban los perros como a mí? ¿Crees que estaría orgullosa de mi dibujo? Yo respondía con historias, anécdotas, pequeños detalles que mantenían viva a Lucía en nuestra memoria compartida. A los 10 años, Daniel comenzó a hacer preguntas más difíciles. Quería saber exactamente cómo había muerto su madre, porque su padre estaba siempre ausente, si tenía más familia aparte de mí. Saqué los álbumes de fotos, le mostré imágenes de sus abuelos paternos ya fallecidos, de sus tíos que vivían lejos. Le conté sobre el accidente con las pocas palabras que podía encontrar para describir algo tan terrible a un niño. ¿Y mi padre?, preguntaba con frecuencia. Yo le contaba lo que podía, suavizando la verdad cuando era necesario. Carlos se había convertido en poco más que una voz distante al teléfono en Navidad y cumpleaños. Cuando Daniel cumplió 15 años, organizamos una pequeña celebración. Invitamos a sus amigos del instituto, decoramos la casa con globos y preparé su tarta favorita de chocolate y frambuesas. Ese mismo día recibí una llamada inesperada. Era Marta, una antigua compañera de universidad de Lucía que había estado viviendo en Australia durante años. Estoy de vuelta en España, me dijo. Me encantaría verte, conocer al hijo de Lucía. Algo en su voz me inquietó, una nota de urgencia que no supe interpretar,
pero la invité a tomar un café al día siguiente. Marta llegó puntual, con un pequeño regalo para Daniel y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Hablamos de trivialidades mientras Daniel estaba en clase. Finalmente, después de su segunda taza de café, me miró fijamente. Dolores, hay algo que necesito contarte, dijo con voz temblorosa. He estado callando esto durante años, pero ya no puedo más. No es justo para ti, ni para el chico. La miré confundida, sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse. Lucía me llamó la noche antes de morir, continuó. Estaba aterrorizada. Me dijo que había descubierto algo sobre Carlos, algo terrible, y que iba a enfrentarlo. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Marta siguió hablando, pero sus palabras llegaban a mí como a través de una niebla espesa. Lucía había descubierto que Carlos tenía otra familia en Madrid. Una esposa, 2 hijos. Toda una vida paralela que había mantenido en secreto durante años. Iba a dejarlo, dijo Marta. Me pidió que la ayudara a encontrar un abogado, que la aconsejara sobre cómo protegerse a sí misma y al bebé. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un hilo de voz. Lo intenté, respondió. Te llamé varias veces después del funeral, pero nunca conseguí hablar contigo a solas. Carlos siempre estaba presente. Luego volví a Australia, perdí el contacto. Pero nunca dejé de pensar en Lucía, en lo que realmente pudo haber pasado esa noche. Esa noche, mientras Daniel dormía, busqué en el desván la caja donde guardaba las pertenencias de Lucía. Entre ellas, encontré su diario personal. Nunca me había atrevido a leerlo, respetando su intimidad incluso después de muerta. Pero ahora, con manos temblorosas, pasé las páginas hasta llegar a las últimas entradas. Y allí estaba, escrito con la letra nerviosa de mi hija, sus sospechas, su miedo, su determinación de enfrentar a Carlos. La última entrada era del día antes del supuesto accidente. Mañana lo confrontaré. Tengo todas las pruebas. Tengo miedo, pero debo hacerlo por Daniel y por mí. Merecemos una vida sin mentiras. No dormí esa noche. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Javier, un antiguo amigo de mi difunto marido que trabajaba como investigador privado. Le conté todo, le pedí que investigara el accidente, a Carlos, cualquier cosa que pudiera encontrar. Mientras tanto, observaba a Daniel con nuevos ojos. Si Carlos había mentido sobre todo, ¿qué más podría haber ocultado? 2 meses después, Javier me citó en un café discreto en las afueras de la ciudad. Trajo consigo una carpeta gruesa. Dolores, lo que he encontrado, es difícil, me advirtió. Y tenía razón. El informe del accidente tenía inconsistencias graves. No había rastros de otro vehículo involucrado, como se había declarado inicialmente. Los frenos del coche de Lucía parecían haber sido manipulados. Pero lo peor vino después. Carlos no solo tenía otra familia, tenía un historial de violencia doméstica que había sido encubierto gracias a sus contactos. ¿Y Daniel? Daniel no era hijo de Lucía. Según los registros médicos que Javier había conseguido, Lucía había dado a luz a un bebé que murió a las pocas horas debido a complicaciones respiratorias. Carlos, desesperado por mantener su doble vida y el acceso a la herencia familiar de Lucía, había traído a un bebé de su matrimonio legal. La esposa oficial de Carlos dio a luz gemelos, explicó Javier. Uno de ellos fue registrado como hijo de Lucía. Ella probablemente nunca lo supo. Estaba demasiado débil después del parto, y cuando se recuperó, ya había formado un vínculo con el bebé. El mundo se derrumbó a mi alrededor. 15 años criando al hijo de otra mujer, creyendo que era sangre de mi sangre. 15 años amando a un niño que no tenía ninguna conexión biológica con mi Lucía. Y lo peor, la certeza casi absoluta de que Carlos había asesinado a mi hija cuando ella descubrió sus mentiras.
Volví a casa como un autómata. Daniel estaba en el jardín, leyendo bajo el viejo roble que Lucía había plantado cuando era niña. Me miró y sonrió, esa sonrisa que yo siempre había asociado con mi hija. ¿Todo bien, abuela?, preguntó, notando mi expresión. Y en ese momento lo supe, no importaba de quién fuera hijo biológicamente. Era mi nieto en todas las formas que realmente importaban. Pero la verdad sobre Carlos y sobre la muerte de Lucía era otra cosa. No podía dejar que el asesino de mi hija quedara impune. Con la ayuda de Javier y un abogado especializado en casos de homicidio, presentamos todas las pruebas a la policía. Fue un proceso largo y doloroso. Tuvieron que exhumar el cuerpo de Lucía, analizar nuevamente las evidencias del accidente, rastrear testigos que habían sido ignorados en la investigación original. Y finalmente, casi 3 años después, arrestaron a Carlos en Berlín, donde vivía con una nueva pareja y, presumiblemente, nuevas mentiras. El juicio fue un infierno. Tuve que escuchar cómo Carlos había planificado meticulosamente la muerte de Lucía, cómo había manipulado los frenos de su coche sabiendo que tomaría esa carretera sinuosa de vuelta a casa. Cómo había utilizado a Daniel como parte de su plan para acceder a la herencia de Lucía, que yo había estado administrando para su hijo. Daniel, ya con 18 años, se sentó a mi lado durante todo el proceso, sosteniendo mi mano con una fuerza que me sorprendió. La noche antes del veredicto, Daniel entró en mi habitación. Se sentó al borde de mi cama, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Abuela, dijo con voz grave, sé que no soy tu nieto de verdad. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Lo escuché todo en el juicio, explicó. Sé que mi madre biológica no era Lucía, y que mi padre es un asesino. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero quiero que sepas que tú eres mi verdadera familia. La única que he conocido, la única que me importa. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraban salida. Tú eres mi nieto, le dije con firmeza. Quizás no por sangre, pero por elección, por amor, por todos estos años juntos. Y nada, absolutamente nada, cambiará eso. Carlos fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su esposa legal, la madre biológica de Daniel, estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, un momento de reconocimiento silencioso entre dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Más tarde, me acerqué a ella en el pasillo del juzgado. Se llamaba Elena, y tenía los mismos ojos que Daniel. Lo siento, le dije. No tenía idea. Ella negó con la cabeza. Yo tampoco sabía nada sobre Lucía, respondió. Carlos nos mintió a todos. Nos sentamos en la cafetería del juzgado, dos mujeres unidas por circunstancias imposibles. Me contó que ella también había empezado a sospechar de Carlos, de sus ausencias, de sus mentiras. Que había estado a punto de dejarlo cuando ocurrió el accidente de Lucía. Tuve miedo, confesó. Por mí, por mis hijos. Así que callé. Me mostró fotos del hermano gemelo de Daniel, un chico idéntico a él pero con una vida completamente diferente. Siempre me pregunté por qué Carlos insistió tanto en separar a los gemelos, dijo. Ahora lo entiendo. Era parte de su plan. Daniel conoció a su hermano gemelo y a su madre biológica ese mismo día. Fue un encuentro extraño, emotivo, lleno de preguntas sin respuesta. Elena me preguntó si quería que Daniel volviera con ella, con su familia biológica. La miré sorprendida. Esa es una decisión que solo Daniel puede tomar, respondí. Más tarde, cuando volvíamos a casa en silencio, Daniel finalmente habló. Quiero conocerlos mejor, dijo. Son mi familia también. Pero mi hogar está contigo, abuela. Siempre lo ha estado. Han pasado 5 años desde entonces. Daniel está en la universidad estudiando psicología.
Dice que quiere ayudar a personas que han vivido traumas y pérdidas como nosotros. Mantiene contacto regular con Elena y con su hermano Marcos, incluso pasó algunas vacaciones con ellos. Hemos creado una familia extendida, unida por el dolor pero también por la esperanza. A veces hablamos de Lucía, de la madre que él nunca conoció pero que, de alguna manera, nos unió para siempre. Otras veces visitamos juntos su tumba, llevando flores y compartiendo en silencio nuestros pensamientos. La verdad nos golpeó con la fuerza de un huracán, pero no nos destruyó. Al contrario, nos hizo más fuertes, más conscientes del valor del amor verdadero frente a las mentiras. Porque al final, la familia no se trata de sangre o de ADN. Se trata de amor, de elecciones diarias, de estar ahí en los momentos buenos y en los terribles. Y en ese sentido, Daniel siempre será mi nieto, y yo siempre seré su abuela. No por accidente, sino por elección. No por obligación, sino por amor. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía de Lucía que tengo en mi mesita de noche. Lo estamos haciendo bien, hija, le digo en silencio. Tu muerte no fue en vano. Encontramos la verdad, y ahora podemos vivir en paz.